Obviamente nosotros no vamos a poder curar al niño interno en un curso de un fin de semana, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos hablando del niño interno, estamos hablando de lo que es toda la base de la psique. Toda la base de nuestra psicología se estructura desde lo que llamamos el niño interno, incluso previamente al niño interno. Es decir, nosotros no sabemos si tenemos experiencias previas al niño interno. Quiero decir, no sabemos si hay una vida previa a la sensación de ser en esta vida que hemos empezado o que empezamos siendo un niño, pero lo que está claro es que todo empieza en la amalgama del niño interno, ¿sí? El recuerdo más antiguo al que podamos acceder, si intentamos buscarlo dentro de nosotros mismos, nos daremos cuenta que hay incluso años antes, ¿sí? Porque el primer recuerdo más o menos la gente lo puede tener, si no está muy trabajado terapéuticamente, más o menos sobre los 2 años, 3 años, ¿no? 2 o 3 años, es decir, hay 2 o 3 años donde no hay recuerdos. Si siguiéramos trabajando sobre los recuerdos que tenemos realmente, porque tuviéramos que hacer, por ejemplo, una biografía de nuestra vida y tuviéramos que acordarnos, nos daríamos cuenta de que los recuerdos apenas son algunas pequeñas secuencias momentáneas, ¿sí? Que se van extendiendo, y casi en los primeros años no podríamos ni recordar ni un par de experiencias de cada año, ¿sí? ¿Eso quiere decir que esas memorias no están? No. Esas memorias están todas. Lo que pasa es que no tenemos el acceso a esas memorias, ¿sí? Cuando el niño tiene el cerebro infantil, digamos que la maquinaria de acceso a los recuerdos que va depositando en la nube, ¿sí? Porque la memoria no se sabe muy bien dónde está a nivel neurológico. O sea, tú puedes cortar partes del cerebro creyendo que esas partes van a ser la memoria, y la persona puede perder la memoria un tiempo y después otras zonas del cerebro se encargan de recuperar esa memoria y puede volver a recuperar la memoria. O sea que tiene más pinta de que la memoria es algo que tienes en la nube y que el cerebro es una válvula o una antena de almacenaje y recogida de esa información, ¿sí? Entonces, cuando somos muy pequeñitos, la antena de almacenaje funciona de manera directa y sin filtraje, es decir, el niño no interpreta ni modifica lo que le está pasando, no puede modular la interpretación de la realidad en base a su experiencia porque no tiene experiencia. Entonces el niño, digamos que se come la experiencia directa y la almacena en la nube directa, ¿sí? Sin filtraje. A medida que vamos siendo mayores, ese mecanismo de interpretación de la realidad y ese mecanismo de descarga en la nube, o sea, de carga en la nube y de descarga del material de la nube, lo tenemos mucho más entrenado, ¿sí? O lo que es lo mismo, el niño que fuimos va a guardar todas las memorias experienciales que ha tenido en su vida directas en la nube, sin filtraje. No tiene ningún tipo de defensa psicológica. Sí. Obviamente, si nosotros trabajamos con técnicas de acceso al inconsciente, podemos acceder a esa nube de memorias profundas. Si estás trabajado o tienes prácticas lo suficientemente intensas como para acceder ahí, te das cuenta de que está guardado todo. Yo siempre cuento cómo digamos, vi el almacén de los dibujos animados de Heidi y Marco, ¿no? Que es muy de los niños de los años 70. Entonces, podía ir viendo cada uno de los capítulos y las emociones asociadas a cada capítulo, porque nosotros asociamos los recuerdos con las emociones. Es decir, nosotros grabamos o no grabamos la memoria, ¿sí? Si las emociones son intensas,
lo grabamos. Si las emociones son neutras, si no importa mucho lo que nos está pasando, no lo grabamos. Digamos que no tiene un especial interés. Pero si las emociones son demasiado intensas, hasta el punto de que pondrían en peligro, digamos, la estabilidad de la psique, entonces directamente las guardamos en un cajón que no tiene acceso. Sí, esto es lo que sería lo que se llama después en psicología la represión de los instintos o de los impulsos o de los... tiene muchos nombres, ¿no? ¿Eso quiere decir que esas memorias almacenadas infantiles a las cuales no tenemos acceso no tienen influencia? Sí tienen influencia. De hecho, tienen más influencia que las que no tenemos acceso. ¿En qué tienen influencia? Tienen influencia en el patrón emocional que nosotros vamos a sentir después cuando nos confrontemos con algo que nos puede recordar inconscientemente a esas memorias que yo tengo almacenadas y a las que no tengo acceso. ¿Me seguís? Es decir, si el día en el que me llevaron al entierro de mi prima pequeñita con 7 años, que era demasiado pequeño para entenderlo, llovía y hacía una horrible tarde de otoño, ¿sí? Y yo vi a mis papás llorar y vi la tumba donde estaba enterrada mi prima pequeñita y no entendí por qué metían a mi prima pequeñita en ese sitio. Este recuerdo, si es demasiado conflictivo, lo voy a tapar, podríamos decir. El niño va a creer que no sintió nada, pero 30 años después, cada vez que llega una tarde de otoño lluviosa, tiene una especie de angustia interior que no sabe qué le pasa. Es decir, el desencadenante de una emoción reprimida y olvidada me trae la emoción que yo tengo que sentir ahora. ¿Sí? Hay mucha gente, por ejemplo, los que tenemos perros lo sabemos, que tienen miedo a los perros. Y es un miedo irracional. ¿El perro le va a hacer algo a la persona? No, el perro no le va a hacer nada. La persona vive la emoción como si le fuera a hacer algo el perro. ¿Sí? Y cuando le preguntas, ¿te pasó algo con un perro de pequeño? Te suelen decir, sí. Algunos te dicen, no, no. ¿Y a tu madre le pasó algo con un perro? Sí, a mi madre sí. Esto es, la madre cuando el niño era pequeño y paseaban al lado de un perro, la madre le decía, cuidado con ese perro, te va a morder. Y entonces el niño aprendió por influencia directa a reprimir, o sea, a sentir el miedo a los perros. Y si estas experiencias las olvidó, después de mayores dices que no me gustan los perros. Luego tenemos que ser capaces de localizar cuáles son las emociones que nosotros sentimos en exceso o en defecto, es decir, tenemos demasiadas emoción con respecto a un estímulo o demasiado poca emoción con respecto a un estímulo que deberíamos sentir, porque probablemente eso es una buena pista de que tenemos en las memorias del niño interno algo no procesado. El niño interno es donde empiezas tú. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que antes del niño interno tú tenías experiencia de ser, pero no tenías experiencia de ser alguien. El niño muy bebé, incluso el niño, el feto, cuando está en el útero, tiene experiencia de ser, pero no tiene experiencia de saber qué es. Y por supuesto no tiene experiencia de ser alguien, porque el niño cuando es muy pequeño lo que él es la experiencia, no es alguien que vive la experiencia. ¿Sí? El alguien que vive la experiencia se construye bastante tiempo después de nacer, incluso años. Sí, más o menos sobre los 2, 3 años el niño empieza a tener sujeto, empieza a tener conciencia de sí mismo. Esa conciencia de sí mismo es una identidad más real
que la identidad anterior? No. Esa conciencia de sí mismo, de hecho, es una identidad falsa. O es una identidad pensada, pero no es una identidad real. ¿Sí? Lo que nosotros pensamos de nosotros mismos no somos nosotros. Somos nosotros pensando en nosotros. ¿Sí? Cuando tú sueñas que eres un cocodrilo, ¿eres un cocodrilo? Cuando tú sueñas que vuelas, pues cuando tú vives creyendo que eres no sé quién al que le pasa no sé qué, eso es una idea. ¿Sí? Esa idea se empieza a estructurar en la primera infancia. Lo que yo creo que yo soy, cómo yo creo que yo soy, para lo que yo valgo, para lo que yo no valgo, lo que yo necesito, lo que yo no voy a tener. Todo eso son ideas que van asociadas a emociones, ¿sí? Que se van estructurando en la infancia y sobre esas raíces voy construyendo mi identidad. ¿Sí? El problema es que cuanto más conflictos va a tener el niño, más va a estructurar la identidad como idea. Y menos va a estructurar la identidad como experiencia. ¿Sí? Cuando nosotros estamos bien, todas las experiencias en las que nosotros estamos bien no son experiencias en las que nosotros pensamos en nosotros. Son experiencias en las que nosotros estamos fundidos en la experiencia. Si nosotros estamos bailando en una discoteca pasándonoslo bien, nosotros estamos fundidos en la experiencia de la danza, del baile. Si nosotros estamos viendo una película, estamos fundidos en la película. No tenemos sensación de estar nosotros viendo la película, sino que nosotros somos la película. Cuando nosotros estamos haciendo el amor, nosotros estamos en un estado de fusión porque estamos fundidos en la experiencia. Cuando nosotros estamos leyendo un libro, estamos fundidos en la experiencia del libro. ¿Entendéis? Todas las experiencias que para nosotros son agradables, todas las experiencias que para nosotros son liberadoras, son experiencias donde hay sensación de la experiencia, pero no hay idea del perceptor de la experiencia. ¿Me seguís? No hay idea de que yo estoy sintiendo no sé qué, porque es exactamente al revés que las experiencias negativas. En el momento en que yo sufro un desengaño, una desilusión, un dolor físico, algo que me sorprende que no debería pasar, ahí inmediatamente sí que surge el yo, lo que me pasa a mí, por qué me pasa esto, cómo arreglarlo. ¿Sí? Luego podríamos decir incluso que la idea del yo, la idea que el niño interno empieza a tener sobre sí mismo, es un subproducto o un epifenómeno, una consecuencia del sufrimiento infantil. O lo que es lo mismo, la personalidad puede llegar a ser una consecuencia del sufrimiento. De hecho, la gente que tiene una personalidad muy marcada de adulto, ¿qué quiere decir que tiene una personalidad muy marcada? Que solamente funciona siendo de una determinada manera y siempre funciona así y es muy predecible, quiere decir que está muy herida. Porque solo puede funcionar en esa franja de personalidad. Las personas que están más liberadas o que han tenido un desarrollo terapéutico bueno, no son predecibles, no son manejables, no son manipulables y nunca sabes cómo van a estar de carácter. Un día pueden ser como niños pequeños, al día siguiente serios como un señor mayor, otros días son fuertes y rigurosos, otros días son especialmente payasos. ¿Por qué? Porque tienen toda la gama de posibilidades de la personalidad abierta para adaptarse o provocar cambios en el entorno. ¿Sí? Pero cuando nosotros tenemos el niño interno muy condicionado por las experiencias conflictivas, entonces nuestra personalidad va a ser muy limitada. O sea, nos vamos a comportar siempre de la misma manera. Es más, llega a haber
en personas mayores que siempre tienen la misma actitud. Ya es un señor que está siempre enfadado, o es una señora que está siempre rendida, o una señora que se está siempre quejando, o uno que está siempre abobado, ¿sí? Pasivo, ya no tiene danza, ¿sí? Se le murió el niño interno. Entonces, la curación del niño interno implica la recuperación de las posibilidades de la personalidad, y para eso tenemos que ir a ver cuáles fueron los acontecimientos que provocaron que ese niño perdiera sus características innatas. Porque las características innatas de un niño sano son que el niño vive la experiencia sin tener sensación de sujeto de la experiencia. Y eso es lo que se llama un niño espontáneo. Por eso los niños y los perros y los animales son especialmente interesantes, porque no hay nada más interesante ni más atractivo que alguien que está fundido en la experiencia. En cambio, la gente que está muy preocupada por sí mismo produce rechazo. Porque la propia preocupación por sí misma, sea porque yo me tienes que adorar, o sea porque no me tienes que despreciar, o sea porque lo que sea, ya está creando una frontera, un límite entre yo y tú, que es tu idea de ti y mi idea de mí. Y eso es un límite que impide que nosotros nos relacionemos. Lo que nosotros llamamos que hay química es que precisamente no hay esos dos personajes, sino que yo estoy fundido en el otro y el otro está fundido en mí. Y entonces hay química, que es que puedo ser espontáneo, puedo ser natural, puedo estar abierto. Esa sensación los niños la tienen innata, o deberían tenerla innata, y a medida que les vamos jodiendo la vida, básicamente, empiezan a perder esa capacidad. ¿Cómo saber hasta qué punto se nos ha fastidiado la capacidad? Pues podemos mirar a ver las características del niño interno, que luego las veremos. Las del niño interno sano. ¿Sí? El niño, cuando está previo al conocimiento de sí mismo, es decir, después va a saber que él mama, pero no, o sea, él va a saber que hay teta y leche y hay comida y gustito, ¿sí? Pero no va a saber que hay alguien que está tomando la teta, que la otra se llama mi mamá, que no sé, todo esto no lo sabe, él simplemente tiene la experiencia de ser. ¿Sí? Previamente a esta experiencia incluso él simplemente estaba flotando en una unidad perfecta, con toda una temperatura perfecta, en un cuidado perfecto, en un estado perfecto y en una visión y sensación de fusión con la totalidad, ¿sí? Que es la experiencia matriz primaria. A medida que nosotros perdemos esa experiencia, ya sea por el parto, que es la primera vez que tenemos una experiencia conflictiva, o a partir de las 1001 experiencias conflictivas que va a tener después cualquier bebé, esa experiencia de fusión primaria se quedará en el recuerdo como un anhelo que tendremos siempre. ¿Sí? Como el crecimiento o como la creación de la estructura de la identidad, de la sensación de uno mismo, se producirá después, ¿sí? A medida que yo empiece a tener idea de mí, quiere decir que estoy separado del mundo. Y luego empezaré a intentar buscar fundirme otra vez con el mundo. ¿Sí? Luego nosotros, a medida que vamos evolucionando y vamos creando nuestra identidad infantil, nos separamos del mundo y creamos el anhelo de búsqueda otra vez del mundo. Tenemos sensación de claustrofobia, de estar encerrado en nosotros, y queremos volvernos a fundir con los demás y con la naturaleza y con la realidad. Tenemos sensación de no ser suficiente, ¿sí? Y queremos volver a quitarnos esa sensación. Tenemos la sensación de no estar seguros porque tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, ¿sí? Cuando antes simplemente llegaba la alimentación de manera espontánea. Antes no teníamos conciencia de que éramos alguien, luego no teníamos conciencia de morir. Con el nacimiento del yo imaginario, nace la conciencia de poder morirse. Con lo cual nace la tendencia a querer buscar la vida posterior o la vida previa.
Luego, el famoso paraíso de la infancia lo debería ser porque está más cerca de la divinidad, ¿sí? Pero no tenemos, o sea, no somos conscientes de que los niños son como dioses inconscientes y entonces les sacamos de su paraíso interior. Y eso es lo que refleja, pues, por ejemplo, las leyendas de la salida del paraíso, ¿no? Que nosotros estábamos fundidos en un estado con la naturaleza o con la madre tierra o con la madre, y entonces con el conocimiento del bien y del mal, es decir, con la sensación de ser yo, entonces yo ya no estoy fundido con la realidad, entonces yo, y ya me he separado, y a partir de ahí, pues la caída, que lo llaman muchas veces, ¿no? Los antropólogos, es decir, el nacimiento del yo y el fin del paraíso, y el comienzo del conflicto kármico, porque el karma, si busca algo, lo que está buscando es eliminar ese yo. E intenta eliminar ese yo repitiendo una y otra vez los acontecimientos parecidos o similares que me provocaron el nacimiento del yo, para que sea capaz de disolver esa estructura. Luego, ¿cómo nos tenemos que plantear para saber hasta qué punto estamos cercanos o no al niño interior, al niño sano interior? ¿Sí? Porque hay muchas veces que tratamos del niño interior, pero la gente se piensa que el niño interior es el niño herido. Y el niño interior no debería ser el niño herido, o sea, el niño interior es el niño sano al que luego le hirieron, ¿sí? O fue herido. ¿Cuánto tenemos nosotros, por ejemplo, de curiosidad intrínseca en la vida y de capacidad de fascinación? Planteároslo, porque los niños la tienen de manera innata. Todos los niños sanos tienen una innata capacidad de atención y de fascinación, o de curiosidad. Envejecer es ir perdiendo eso. Cuando yo ya creo que lo sé todo y ¡ay, anda el carajo! ¿Sí? Y sin embargo vivimos en un sitio que es un misterio indescriptible e indescifrable e irresoluble, y siempre tendríamos la capacidad de estar fascinados por el misterio, pero lo perdemos porque ya creemos que... ¿Sí? ¿Cuánto de optimismo tenemos innato? ¿Cuánto tenemos de sensación de que todo irá bien? Porque el niño sano, el niño interno sano, tiene siempre la sensación de que todo irá bien. De hecho, es que no se plantea si las cosas pueden ir mal. El niño tiene una infinita fe infantil en sí mismo y en los padres, si los padres son sanos. Y esa innata capacidad de optimismo es una sensación de confianza en sí mismo y de confianza en la realidad. Pero es innata, es decir, él no tiene ni que pensar en la confianza porque digamos que su comportamiento es esa confianza. Nosotros empezamos a pensar si tenemos o no tenemos confianza cuando ya no tenemos confianza. ¿Sí? Es como la que viene a terapia a decir, quiero saber si quiero a mi marido o no le quiero. Y dice, pues no le quieres. Claro. Porque si no lo sabes es que no le quieres. ¿Sí? No tanto, al menos, como tú querrías, que pensabas que deberías quererle. ¿Cuánto de valientes somos? ¿Cuánto de arriesgados? Porque el niño interno sano es valiente y arriesgado. Si nosotros no les traumatizamos, si no les metemos locuras, el niño es innatamente valiente. De hecho, te sorprende, son como los animales que parecen unos insensatos, ¿sabes? Que van como locos a tal. Y sin embargo tienen una especie de sabiduría natural que les protege. ¿Sí? ¿Cuánto de resistentes somos? ¿Cuánto somos capaces de aguantar algo? Porque los niños tienen una infinita capacidad de resistencia. De hecho, yo he sido entrenador de baloncesto y he llevado campamentos de verano durante muchos años y yo siempre pensaba, los golpes que se dan los niños jugando, o sea, a un adulto lo matan. O por lo menos lo tienen una semana gimiendo en la cama diciendo estoy... ¿sabes? Los niños
saltan por encima, se abren la cabeza contra la palmera, caen, ¿sabes? Con el fémur fuera siguen y meten la canasta. ¿Sabes? Siempre y cuando las madres no griten, que yo como entrenador les tenía prohibidos a los padres que si los niños se caían o tal, empezaran a escandalizarse, ¿sí? Porque eso quería decir que el niño inmediatamente se iba a echar a llorar y iba a querer dejar de jugar con el fémur fuera, el pobrecito, ¿sabes? Pero es que ellos son innatamente, el niño interno sano es innatamente resistente como un animalito, ¿sí? Que tiende a la salud. Se lesiona y él se aguanta, se espera y en el mismo momento en que empieza, ya pum, 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 pum. Tiende a la salud. No como nosotros que muchas veces incluso estamos deseando a ver si nos pasa algo para no tener que ir a trabajar. ¿Sí? Tendemos a perder eso. ¿Cuánto nos queda, también pregúntate, de vinculación, de fácil vinculación con el resto? Porque un niño naturalmente sano llega a un sitio, mira a todo el mundo con los ojos transparentes y le dice: hola, ¿qué haces? ¿Quieres ser mi amigo? ¿A qué juegas? Y ya directamente establece la vinculación sin filtro. Pero nosotros tenemos un recorrido de rituales que ríete tú del pavo del moco verde, ¿sabes? Para establecer una relación. No hay nada más que ver, por ejemplo, un temazcal, ¿no? ¿Habéis hecho un temazcal alguna vez? Un temazcal es una cabaña de sudoración donde la gente entra en ropa interior o desnuda a ponerse a 100 grados como una sauna. Y entonces pues el chamán o el guía o la guía pues echa agua sobre piedras incandescentes y entonces se crea una cabaña de vapor donde se echan plantas medicinales y tal, y esto puede durar horas, ¿no? Entonces, claro, hay 20 personas en un espacio de 5 metros cuadrados. Al principio todo el mundo está como así. ¿Sabes? Es rollo ascensor, que lo digo yo, ¿no? Es como... y acaba todo el mundo que no sabes de quién es este pie que tienes aquí, ¿sabes? Y yo pienso siempre, qué pena que no podamos entrar de entrada ya como estamos de cómodos al final, ¿sabes? De hola, ¿qué tal? Ahí te echas encima, ¿sabes? Estas capacidades que son infantiles las perdemos por las estructuras del yo, en el que cuanto más yo tengo yo, más yo le pongo al otro, con lo cual más creo que al otro le pasa no sé qué. Y entonces ya me empiezo a relacionar entre la idea que tengo yo de mí y la idea que tengo yo del otro, entonces ya no hay relación entre nadie. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda de capacidad emocional espontánea? Es decir, ¿cuánto podemos hacer como un niño que llora y ríe espontáneamente y bien, dependiendo de lo que le pasa en el momento, y se le pasa rápido eso? Es decir, los estados emocionales son intensos, se expresan en libertad, tienen relación directa con lo que está sucediendo ahora, y se pasan en cuanto el estímulo se pasa. Y no nosotros, que tenemos las emociones al revés. Es decir, tenemos emociones que no tienen nada que ver con lo que nos está pasando, que duran mucho más de lo que dura el estímulo, que se quedan crónicas y perpetuas, y que no somos capaces ni de sentirlas cuando tenemos que sentir las malas ni las buenas, ni de quitarnos la que estamos sintiendo cuando no queremos sentirla. ¿Sí? ¿Cuánto se nos ha perdido de la capacidad de la emoción sana que nos permite curarnos inmediatamente? Porque el niño tiene un juguete, le quito el juguete, el niño está contento con el juguete, le quito el juguete, el niño llora, le doy otro juguete, el niño ríe. Eso es salud. Y nosotros esto lo hemos perdido. ¿Cuánto de inocente soy en el sentido... ¿Cómo definiríamos la inocencia? Pues la inocencia es estar basado en el presente, o sea, yo vivo en el ahora totalmente y estoy orientado hacia el placer, de manera natural. ¿Sí? Estoy en el presente y orientado hacia el placer, y eso es ser inocente. Si yo no estoy en el presente, sino que estoy en el pasado y en el futuro, entonces ya estoy maquinando y he perdido la inocencia. Y si no estoy orientado al placer del disfrute del juego en el presente, entonces ya estoy con objetivos sobre lo que quiero hacer de ti, lo que quiero hacer de mí, lo que quiero que pienses de mí, lo que voy a hacer contigo, tal. Ya estoy haciendo baja política,
ya no estoy en la inocencia. Los niños estas capacidades, los niños sanos, no las necesitan, porque ellos están orientados al placer en el momento y hacia la sensación de espontaneidad y del placer y del vivir en el ahora. ¿Y cuánto estoy unificado con la experiencia, podríamos decir? ¿Cuánto me queda de la capacidad de fundirme con la experiencia inmediatamente? O sea, de lo que llamaríamos de adulto concentrarme. No solamente viendo la tele, que es como un hipnotizador, sino cuánto soy capaz de concentrarme cuando me ducho, cuando como, en lo que como, ¿sí? Sino que generalmente nosotros no tenemos la capacidad de concentrarnos en la experiencia, sino que lo que tenemos es la capacidad de narrarnos a nosotros mismos la experiencia. Nos estamos contando qué estamos haciendo todo el rato, ¿sí? Una vez una amiga mía iba paseando con su niño y iba viendo y le iba hablando. Entonces le iba diciendo, mira las hojitas del campo, hoy cómo se caen, qué bonitas, no sé cuántos. Mira una mariquita, qué guapa, hoy cómo la queremos a la mariquita, pues ahora déjala ahí, coge la flor, llévala para allá. Muy bien, mi niño, tal. Entonces, claro, yo me iba dando cuenta de que digo, esa madre es una madre que le está metiendo una narrativa sobre lo que el niño hace, que el niño va a incorporar. Si esa madre le dice, cuidado con la mariquita que te manchas, quita la hoja. Hombre, ten cuidado con eso, no seas torpe, ya te tienes que estar cayendo siempre. ¿No te das cuenta que estás molestándole a todo el mundo? Pues ese mensaje es el mensaje de la narración que la madre segunda está metiéndole al niño y esa narración nosotros la vamos a hacer después. Porque nosotros vamos a seguir contándonos a nosotros mismos una narración de qué es lo que estamos haciendo y qué nos pasa, que en realidad es la voz de nuestros padres. Si nuestros padres se llevaban bien, pues tendremos una voz más o menos coordinada en el sentido de que puede ser una voz dañina, pero siempre dice lo mismo. Pero si encima nuestros padres se llevaban mal, entonces tenemos dos voces que se contradicen continuamente. ¿Sí? Lo que digo siempre, una dice, levántate, puto vago, ¿qué estás haciendo en la cama a estas horas? Y la otra dice, ay, pero es que estoy tan a gusto, aquí me voy a quedar 5 minutitos. Dice, ¿quién de todos esos eres tú? ¿Entendéis? Si yo he tenido solo una voz, entonces diría, me tengo que levantar y me... O digo, me voy a quedar. Pero no tendría la pelea de las dos voces. ¿Cuánto nos queda de esperanza en el futuro? Los niños innatos sanos tienen mucha esperanza en el futuro. Y siempre cuando yo sea mayor quiero hacer no sé cuántos. Y cree que va a ir a bien. Los seres sanos creen que todo va bien, que todo acabará bien. ¿Cuánto tenemos de voluntad y de ilusión por nuestro proyecto? Porque los niños sanos tienen una infinita capacidad de ser positivos, autoconfiados y proyectar en el futuro el ideal. Y entonces voy yo le voy a decir que, y le hago pam, pam, y eso es un niño sano. ¿Sí? Así que, si nos ponemos a mirar cuántas de las cualidades de los niños tenemos, porque estas cualidades no es que sean específicamente de los niños, estas cualidades pueden ser de un adulto. Pero fijaros cuántos adultos conozcáis que tengan estas capacidades. Obviamente nosotros no vamos a poder curar al niño interno en un curso de un fin de semana. ¿Sí? Porque cuando nosotros estamos hablando del niño interno, estamos hablando de lo que es toda la base de la psique. Toda la base de nuestra psicología se estructura desde lo que llamamos el niño interno, incluso previamente al niño interno. Es decir, nosotros no sabemos si tenemos experiencias previas al niño interno, pequeñas secuencias
momentáneas, ¿sí? Que se van extendiendo y casi en los primeros años no podríamos ni recordar ni un par de experiencias de cada año, ¿sí? ¿Eso quiere decir que esas memorias no están? No, esas memorias están todas. Lo que pasa es que no tenemos el acceso a esas memorias, ¿sí? Cuando el niño tiene el cerebro infantil, digamos que la maquinaria de acceso a los recuerdos que va depositando en la nube, ¿sí? Porque la memoria no se sabe muy bien dónde está a nivel neurológico. O sea, tú puedes cortar partes del cerebro creyendo que esas partes van a ser la memoria y la persona puede perder la memoria un tiempo. Ese mecanismo de interpretación de la realidad y ese mecanismo de descarga en la nube, o sea, de carga en la nube y de descarga del material de la nube, lo tenemos mucho más entrenado, ¿sí? O lo que es lo mismo, el niño que fuimos va a guardar todas las memorias experienciales que ha tenido en su vida directas en la nube, sin filtraje. No tiene ningún tipo de defensa psicológica. Sí. Obviamente, si nosotros trabajamos con técnicas de acceso al inconsciente, podemos acceder a esa nube de memorias profundas. Si estás trabajado o tienes prácticas lo suficientemente intensas como para acceder ahí, te das cuenta de que está guardado todo. Y después otras zonas del cerebro se encargan de recuperar esa memoria y puede volver a recuperar la memoria. O sea que tiene más pinta de que la memoria es algo que tienes en la nube y que el cerebro es una válvula o una antena de almacenaje y recogida de esa información, ¿sí? Entonces, cuando somos muy pequeñitos, la antena de almacenaje funciona de manera directa y sin filtraje, es decir, el niño no interpreta ni modifica lo que le está pasando, no puede modular la interpretación de la realidad en base a su experiencia porque no tiene experiencia. Entonces el niño, digamos que se come la experiencia directa y la almacena en la nube directa, ¿sí? Sin filtraje. A medida que vamos siendo mayores, quiero decir, no sabemos si hay una vida previa a la sensación de ser en esta vida que hemos empezado o que empezamos siendo un niño, pero lo que está claro es que todo empieza en la amalgama del niño interno, ¿sí? El recuerdo más antiguo al que podamos acceder, si intentamos buscarlo dentro de nosotros mismos, nos daremos cuenta que hay incluso años antes, ¿sí? Porque el primer recuerdo más o menos la gente lo puede tener, si no está muy trabajado terapéuticamente, más o menos sobre los 2 años, 3 años, ¿no? 2 o 3 años, es decir, hay 2 o 3 años donde no hay recuerdos. Si siguiéramos trabajando sobre los recuerdos que tenemos realmente, porque tuviéramos que hacer, por ejemplo, una biografía de nuestra vida y tuviéramos que acordarnos, nos daríamos cuenta de que los recuerdos apenas son algunas